Javier Milei mintió a sus votantes. Es una frase que venimos escuchando muy seguido por parte de propios y ajenos a la libertad Avanza. Para entender el contexto escuchamos las palabras de Nicolás Márquez, un escritor, conferencista y abogado argentino de ideología ultraconservadora y de la autodenominada derecha alternativa, una rama de la extrema derecha. Muchos dicen, Milei vino a terminar con la casta, vino a terminar con toda una serie de prácticas políticas, nos vino a prometer un proyecto de país y de repente vemos circular por las filas del poder gubernamental personajes que no hemos votado y que no solamente no los hemos votado, sino que pertenecen a otros partidos políticos, incluso antagónicos. Yo quiero comentarles lo siguiente. El primer caso, el primer cimbronazo se dio cuando Milei, en las generales va al balotaje con Massa, la tercera fuerza, Juntos por el Cambio, liderada por Mauricio Macri, el histórico factotum de ese conglomerado de partidos, donde el PRO era el sector más afín a las ideas de Milei. Los candidatos de Juntos por el Cambio eran Patricia Bullrich y de Luis Petri, su candidato a vicepresidente. Los tres, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Petri, salieron, una vez que perdieron y salieron terceros y quedaron fuera del balotaje, sin cortapisas, a apoyar de manera indeclinable en el balotaje la candidatura de Javier Milei contra la de Sergio Massa, el candidato de la mafia delincuencial kirchnerista que iba por su quinto mandato. El primero fue el del pervertido Néstor Kirchner, un rufiano, un ladrón, un inmoral. Después los dos gobiernos de su mujer condenada por la justicia por delincuente. Después el del inútil de Alberto Fernández. Y el quinto iba a ser Sergio Massa. Entonces, ante este peligro inminente, la tercera fuerza salió a decir: vamos a apoyar a Javier Milei. No todos, pero sí los principales y los más representativos. Ahí estaba Macri, ahí estaba Patricia Bullrich y ahí estaba Petri poniéndose la campaña al hombro, y además ayudaron a fiscalizar las elecciones del balotaje, siendo que Javier Milei era su primera elección nacional, tremendamente nuevo en la política, con una estructura política muy endeble, inexperta. Por eso, no es de extrañar que digan, bueno, Patricia Bullrich es hoy ministro de Seguridad de Milei. Petri es ministro de Defensa de Milei. Muchos diputados del PRO hoy forman parte y apoyan y auxilian a los diputados y senadores del partido de Milei, que son muy pocos. Y eso les sirve para darle más envergadura política. Y además, bueno, el ministro de Economía viene de Juntos por el Cambio, hay otro ideólogo muy fuerte que no tiene un cargo oficial, pero se sabe que está en la mesa chica del seno del gobierno, que es Sturzenegger, que también viene de Juntos por el Cambio. Y por supuesto están los ministros propios de lo que era originariamente el espacio de Milei. Sandra Petovelo en Capital Humano, bueno, no recuerdo la nómina total, porque los ministerios han sido reducidos de 21 a 9, pero bueno, y bueno, se ha armado con una suerte de coalición no esperada. Ahora, ¿esta coalición significa que Milei ha traicionado? No, han hecho un acuerdo. Ustedes, mejor dicho, la gente de Juntos por el Cambio le ha dicho a Javier Milei que había salido segundo en las generales, pero perdió contra el candidato de la delincuencia kirchnerista Sergio Massa, 36, 37 a 30. Se le estaba complicando a Milei el balotaje. Entonces, Juntos por el Cambio, los más representativos dijeron: nos ponemos la campaña al hombro, te apoyamos, vamos con vos, y seguramente te vamos a apoyar en el Congreso, y además, bueno, vamos a tener que tener alguna injerencia eventual en el gobierno. Y eso evidentemente fue pactado. Por eso Caputo es el ministro de Economía, Bullrich, ministro de Seguridad, como dije, Petri, ministro de Defensa, como dije, Sturzenegger, alguien gravitante en el seno del gobierno. Pero además, muchos diputados y senadores afines se acercaron a la estructura de Javier Milei, porque Milei tenía, por ser su primera elección, tiene creo que 38 diputados nacionales
y la totalidad que hay en el Congreso, nunca me acuerdo de la cifra exacta, son más de 250 y la cantidad de senadores son más de 60 y el partido de Milei, la fuerza pura, son 8. Entonces, para llevar adelante todas las transformaciones, Milei tiene una potestad, la del presidente, y el presidente por sí y ante sí hizo todas las transformaciones y está haciendo todas las transformaciones y reformas que puede hacer un presidente. Por ejemplo, emitir un decreto de necesidad y urgencia, que a su vez tiene que ser filtrado por el Congreso. Todavía eso tiene que pasar una etapa. Y luego una ley, la famosa ley base, es una ley extraordinaria, revolucionaria o contrarrevolucionaria según como se aprecie. Revolucionaria si tomamos en cuenta tantos años de estatismo y de regulaciones económicas, o contrarrevolucionaria si estudiamos la historia argentina y sabemos que la Argentina fue próspera con un proyecto que tenía libertad económica, propiedad privada, libre empresa, un Estado pequeño, estabilidad monetaria, la gloriosa Argentina que fue potencia mundial antes del advenimiento del rufián pedófilo Juan Perón al país en los años 40. Antes de eso, la Argentina estaba abarrotada de inmigrantes y no por la Segunda o la Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil Española. Mucho antes de todo eso, ya la Argentina era el país más apetecible por Europa Occidental para venir a vivir, venir a prosperar y venir a forjar un futuro. Y así se hizo. Y la Argentina llegó a ser lo que fue. Y luego entró en una espiral de decadencia por espacio de 80 años. Y recién ahora estamos pegando un giro copernicano brutal, drástico, dramático, en un país casi moribundo, con 50% de pobres, el 60% de los niños comen una vez al día, regulaciones, casta sindical, casta periodística, casta de actores, casta por todo concepto, la casta política y además la casta de empresarios prebendarios. Esto, Milei viene a poner a la Argentina patas para arriba, en el buen sentido del término. Ahora, ¿lo puede hacer él con 38 diputados y 8 senadores, no teniendo ningún intendente de los 2.000 que hay? Creo que ahora tiene 5 en 5 pueblos, y no teniendo un solo gobernador y teniendo una minoría muy minúscula en el Congreso. No lo puede hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que las ideas en términos puros, en términos de la teoría ortodoxa, están muy bien, él las predicó, las pregonó, marcó el camino, pero luego en el poder concreto, si no tenés el poder que te respalde como para impulsar esas reformas de la manera más pura y tal cual vos las concebís, no las podés llevar adelante, te chocás contra la realidad. Y si vos querés chocarte contra la realidad, sos un delirante, sos un utopista, sos un irresponsable. Milei no tiene nada que ver con esa mentalidad de talibán. Tiene ideas fuertes, firmes, que no claudica, total. Tiene coraje absoluto. Tiene agallas, le sobran. Tiene valentía, yo diría que al máximo nivel. Pero también tiene sentido de la realidad. Si yo no tejo alianzas con sectores que de repente no son iguales a mí, pero de los cuales yo me valgo para poder gobernar y para poder llevar a la Argentina lo máximo posible a mi ideal, lo tengo que hacer. Después va a haber elecciones el año que viene, veremos si hay reelección, o sea, después todo esto va a ir consolidando el poder propio y en ello va a residir el más puro concepto ideológico que él prometió y ofreció. Pero ahora tiene que llevar ese proyecto lo más cercano a la pureza posible en función del poder que se tiene. Para tal fin tuvo que hacer nombramientos, tuvo que pactar de la famosa ley bases. No todos los artículos van a ser aprobados, no todos los artículos mantienen la letra exacta tal cual fue enviado al Congreso desde el Poder Ejecutivo, pero el grueso, lo esencial, lo principal, eso no se transige, eso no se negocia. Eso va a estar y las modificaciones son accidentales. Para tal fin tuvo que sentarse a dialogar, no necesariamente él, pero sí sus operadores en el Congreso, con los diferentes referentes de la oposición y con los gobernadores, cuyos diputados y senadores de sus respectivas provincias
obviamente tienen una suerte de relación de dependencia con el gobernador, sobre todo los senadores. ¿Por qué hablo de este tema? Porque recientemente cayó mal en mucha gente que se ha quejado y ha dicho, pero ¿de qué se trata esto? El nombramiento como secretario de Turismo, de Deporte, bueno, de Daniel Scioli. ¿Daniel Scioli quién es? Daniel Scioli es un político que ha transitado desde el ultramenemismo en los años 90 y ha transitado de cargo en cargo, pasando por el kirchnerismo, para ahora ser nombrado secretario de Deporte y Turismo. Creo que ese es el cargo del gobierno de Milei. Es un personaje que ha sido vinculado con la corrupción, no que me conste. ¿Alguna vez protagonizó un escándalo? No que me conste. Es un hombre prepotente, antidemocrático, irrespetuoso del republicanismo, no. Es un hombre ideologizado, culto, tampoco. Es un tipo primitivo. Un hombre, te diría, casi que no tiene una ideología. Es un tipo que está ahí, vegetó, fue diputado, fue secretario de Estado, fue vicepresidente, fue gobernador. A mí nunca me generó nada. Jamás lo voté, por supuesto. Y justo ahora que hay que negociar voto a voto la ley base, la ley más importante de la historia argentina de las últimas varias décadas, como mínimo del último medio siglo, de reforma brutal de la Argentina, es muy probable que haya diputados que dependan de Daniel Scioli. Y en la negociación política, yo no descarto que Scioli haya dicho, ok, pero dame una secretaría. La Secretaría de Deporte y Turismo, ¿es coincidente con el ideario libertario puro? No. ¿Cambia el rumbo de Milei? No. ¿El presupuesto que se le asigna modifica la situación económica argentina? No. Entonces, son concesiones de realismo político para poder sacar a flote las reformas que Milei está necesitando, o mejor dicho, que la Argentina está necesitando y que la Argentina votó. Lo que no se cuentan es que no tiene él, Milei, el poder completo como para poder imponer por la vía del Congreso todo el bagaje ideológico que él trae a cuestas, del cual no ha renunciado un ápice, el cual está llevando adelante en todo aquello que es competencia de él, y en aquellos que no es competencia de él, sino del legislativo, se está tratando de negociar con los sectores afines para que las leyes y el decreto famoso que él mandó, que necesita ser filtrado por el Congreso, pase lo más rápido posible, y conservando lo esencial para que el rumbo no se detenga. Y el rumbo no se detiene, el rumbo está. Álvaro Alzogaray, un histórico liberal de la década del 80, fundador de la UCD, tipo muy brillante, él siempre hablaba que es imposible la pureza en el realismo político. Por eso él siempre hablaba del postulado de la tendencia y de que había que leer para tener la idea lo más clara posible para saber hacia dónde tenemos que ir. Ahora, yo vivo en mi ciudad, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Tengo que saber dónde queda Buenos Aires, si quiero ir a Buenos Aires. Tengo que saber qué ruta tomar. Y después veré, según el poder que tengo, si voy en avión, si voy en un auto 0 kilómetros, o si voy en bicicleta y a veces voy trotando y a veces haciendo dedo y autostop, según el poder que tenga. Lo importante es saber dónde está el destino. Y después voy viendo cuáles son las herramientas con las que cuento para ir avanzando paso a paso constantemente para llegar a ese poder lo más rápido que se pueda, no solamente porque ese es un poco el espíritu de Javier en lo ideológico y en lo metodológico, sino que es lo que la Argentina votó. Estamos sufriendo una crisis brutal, mucha gente la está pasando mal, y hay algunos imbéciles, siempre hay, que dicen que esto es culpa de Milei. O sea, tenemos una mafia gobernando tremenda, que gobernó durante todos estos años hasta el 10 de diciembre, una manga de irresponsables y de sinvergüenzas
que nos arruinaron la vida, y resulta, esto equivale a una persona que se la pasó 40 años comiendo pizza, 3 pizzas por día. Y en el último mes y medio decidió ir a la nutricionista y le dio lechuga, ensaladita y agua. Pero obviamente sigue teniendo un montón de kilos de más. ¿La culpa es de la nutricionista? No, la culpa es de todos los desarreglos que se hicieron durante un sinfín de años. Los que le echan la culpa de la situación actual a Milei no es que están equivocados, son unos hijos de puta. Tienen mala fe. No pueden ser tan idiotas y tan brutos como para creer que es Milei el responsable de que hoy la gente la esté pasando tan mal. Milei está haciendo una cirugía sin anestesia con el poco poder político que tiene, porque así funciona el sistema político argentino. Cada 2 años recién se van renovando las cámaras y Milei ganó, mejor dicho, entró al balotaje en las generales con el 30% de los votos, es decir, con el 30% de lo que se renovaba del Congreso, que era la mitad. Es decir, que tanto en Cámara Alta como en Cámara Baja, diputados puros, Milei tiene el 15%. ¿Puede hacer una transformación liberal por capricho? No. Entonces, necesariamente la puede hacer liberal, sobre todo me estoy refiriendo al plano económico, a la libre empresa, a la libre iniciativa, al capitalismo de libre empresa, como le llama él. Después, en lo que sigue de su competencia, el tema de los valores, la tradición, la familia, la defensa de la vida, el desechar la ideología de género, el desechar la paparruchada de la diversidad, el desechar el feminismo radical, el desechar todos los disvalores y todas las imbecilidades de la nueva izquierda, Milei ya lo está haciendo, porque eso es potestad de él, porque eso depende del Ejecutivo, los ministerios y un sinfín de cosas. También muchas de las leyes que sean la ley bases y el decreto derogan leyes de género. Entonces, eso también tiene que ser filtrado por el Congreso. Hay cosas que Javier sí puede hacer conforme los atributos del presidente y otras que dependen del Congreso. Vuelvo a repetir, en el Congreso no tiene mayoría, necesita tener a los sectores más afines de su lado. Y necesita ese juego de danzas y contradanzas. ¿Pero en qué consisten las danzas y contradanzas para que el proyecto sea exitoso? Si yo tengo todo el poder y quiero avanzar 5 pasos, avanzo 5 pasos y tomo esa decisión y se terminó. Si no tengo todo el poder y tengo que estar dialogando y por ahí me están revisando y me quieren esto cambiar y esto sí y esto no, bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, que la oposición que me está ayudando con sus dudas, con sus inquietudes o con sus correcciones, digan, bueno, en lugar de avanzar 5, retrocedo 2 y avanzo 3, y el próximo paso avanzo 4 y retrocedo 1, y el próximo paso no es a la velocidad tal cual nos hubiese gustado de manera pura, pero esto se sabía porque así es el realismo político, salvo que él cierre el Congreso y tome las decisiones a la fuerza y de facto. Pero nuevamente acá se desmonta otro mito. Milei no es un dictador, es un republicano. Consciente de ese poder republicano, sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que puede hacer negociando con los sectores afines. De eso se está tratando, cosas que a veces se ven que no son lo suficientemente prolijas como le hubiesen gustado a los más esperanzados, pero hay algo que quiero remarcar fuertemente. Todo lo esencial y todo el camino que él prometió se está llevando adelante. Todo, con la velocidad que él quería, si tuviese todo el poder, y no, con la pureza absoluta que él quería, si él tuviese todo el poder para hacerlo, no, pero en lo esencial ya se está marchando en ese rumbo. Entonces, no nos asustemos por estas cuestiones. Tengamos en cuenta que este es un gobierno nuevo, profundamente débil, sin historia, que no tiene bloques de diputados y senadores atrás para respaldar, que no tiene intendentes para respaldar, que no tiene gobernadores para respaldar y aún así está llevando al extremo medidas a una velocidad brutal. Tanto es así que yo no tengo memoria, realmente tendría que ver, que en un verano, pleno verano, donde todos los
diputados de la CA y senadores de la casta política veranean en las playas más costosas del mundo, no pudieron irse de vacaciones porque están trabajando 24 horas por día para sancionar todo lo que Milei está exigiendo que se sancione, y en eso hay negociaciones, marchas, contramarchas, postergaciones, algún nombramiento que a lo mejor no estaba en la agenda, pasa. Pero el rumbo está encaminado, el país está empezando a transitar por la buena senda, y esto nos va a traer, una vez que la ley bases y el DNU se consoliden, vamos a tener otra Argentina que nos va a hacer un tremendo bien, aunque en el interregno la estemos pasando mal, no por culpa de Milei, sino por culpa de la herencia que ha recibido el presidente Milei. ¿Ok? ¿Te gusta fulanito, menganito? Y puede ser que no. Bueno, el realismo político nos obliga, como decimos en Argentina, a tener que tragarnos a veces algunos sapos, o algunas situaciones que no son las ideales. Pero lo ideal es enemigo de lo posible. Un abrazo y que tengan un buen comienzo de febrero. Por último, como conclusión final, solo basta escuchar parte del discurso de Javier Milei tras haber ganado las elecciones. Quiero decirle a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos que no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos, estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa, porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia. En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos. Si te gustó el vídeo, suscríbete y hace clic en la campanita para más contenido. Tu apoyo es muy importante para seguir despertando leones.